Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Bueno, bienvenidos a todos los que ya están aquí sintonizando la sesión. Les pido por favor si me ayudan apagando el micrófono para que podamos este, evitar que los sonidos de fondo nos perjudiquen la audición. Ok, muy bien. La sesión va a ser muy breve, puesto que lo que son los recursos de la semana 4 en realidad ya se revisaron en su mayor parte, incluso algunos son los mismos. Esto debido a que la semana 4 básicamente es una semana de integración, por eso se llama proyecto integrador, porque lo que hace este proyecto es integrar todos los aprendizajes que adquirimos durante las 3 semanas. Entonces, por eso es tan importante consideremos esta parte esencial de repasar cada uno de los puntos y en base a ello poder hacer nuestro proyecto integrador, porque aunque pareciera que todo es igual y que se repite y demás, recuerden que nuestro proyecto integrador tiene el mayor peso dentro de nuestra calificación, lo que equivale al 30% de la calificación final, por eso es tan importante que lo tomemos en cuenta. Voy a ir a la sala nada más a revisar que todos estemos en... Ok. Muy bien. En base a ello, pues obviamente ustedes van a ir distribuyendo su calificación de acuerdo a sus participaciones. Entonces, dicho esto, es bien muy importante que ustedes logren repasar esta semana 4 y yo obviamente selecciono los temas que considero más importantes o que pueden llegar a tener algún conflicto y en base a ello, pues obviamente hago la presentación. Sin embargo, esto no significa que ustedes puedan llegar a tener dudas, pues ustedes pueden levantar la mano con toda confianza y nos detenemos para resolverlas, ¿ok? El objetivo de esta sesión es que ustedes logren revisar todos aquellos temas que les resultaron dudosos o que se les conflictúan para que puedan resolverlo y puedan hacer su proyecto integrador. Pareciera que el proyecto integrador es fácil, sin embargo, es importante considerar que es una parte muy importante dentro de la prepa en línea y dentro del módulo, así como de la última semana. Incluso yo les pongo aquí algunos ejemplos de las respuestas que pueden proporcionar dentro del proyecto integrador para que ustedes se den una idea de cómo hacerlo. Es muy importante que leamos las instrucciones. En la mayor parte del tiempo, cuando hay detalles en lo que es las actividades y demás, es porque no hemos leído las instrucciones. Y esto pasa porque andamos preguntando sobre las cuestiones de la actividad en el foro, por ejemplo, de Aprendiendo, cuando ahí la semana pasada vi que todos estaban pidiendo ahí sus capturas de pantalla. Ahí no deben de desviarse del tema. Las capturas de pantalla en las instrucciones mencionan que las podemos pedir por mensajería o por correo electrónico. Entonces, la semana pasada creo que fue una semana donde muchos de ustedes vieron la importancia de hacer sus actividades en tiempo y forma y de empezar a trabajar con su actividad el primer día. Eso no significa que la hagan el primer día. Cuando hablo de iniciar a trabajar con su actividad desde el primer día es revisar los recursos de la semana, ver qué nos están ofreciendo, voy a integrar mi actividad, a lo mejor sí el primer día leer las instrucciones y saber más o menos de lo que se trata, para así no andar en las prisas de que todavía nuestros compañeros no nos han otorgado sus capturas, etc, etc, etc. Entonces, por eso es tan importante recurrir a leer las instrucciones con detenimiento
Antes que nada, en el foro que tenemos ahorita de debate, es importante que nosotros revisemos y nos demos cuenta que nuestras participaciones deben estar distribuidas durante la semana. ¿Qué quiere decir esto? Sería ilógico que ustedes hagan sus participaciones todas un día, el mismo día, todas el miércoles, todas el jueves, todas el martes. La idea de esto es que ustedes vayan ingresando al foro, revisen la información, traten de no repetirla tan a menudo. Buenas tardes, Alejandra. Y en base a ello, vayan haciendo sus participaciones lo más claras que se pueda para que pueda ser calificada como una participación completa. Entonces, ¿qué hace una participación completa? Pues obviamente, como lo hacemos en todas las actividades, la revisión de la ortografía, revisar que todo esté bien, hacer argumentos, no nada más colocar nuestras ideas, sino que darle un sustento, darle una justificación, todo eso es indispensable y sumamente importante. En su visualización de la plataforma no, obviamente no se ve, pero en la mía sí. Cada aportación trae un botón para que pueda ser calificada. Entonces, está del 0 al 100 puntos. Entonces, cada comentario que ustedes hacen es calificado. Al final, obviamente, se hacen las estadísticas, la sumatoria total, la división y todo para poder sacar un porcentaje de esas participaciones. Entonces, por eso les pido de la manera más atenta, consideren el leer bien las instrucciones. Si hago tanto hincapié con esto, no es por otra cosa más que por su bien. A veces hay instrucciones que nos las brincamos o nos las salteamos y no nos damos cuenta que era algo importante. A lo mejor ustedes piensan que es algo irrelevante el guardado de la actividad y entonces lo guardan con otro nombre en vez de con la nomenclatura que debe de ser. Y son detallitos que de alguna manera van restando poquito, van restando poquito, van restando poquito. Y lo que menos queremos es eso. Lo que queremos es que ustedes se pulan y puedan hacer sus actividades de una forma completa y que al final de cuentas recuerden que cada módulo va incrementando su índice de dificultad, por así decirlo. Entonces, se supone que cuando ustedes estén en el módulo 10 ya tienen que tener conocimientos previos bien estipulados y bien sustentados, ahora sí que buenos cimientos para que puedan hacer las actividades que ahora sí son mucho más complejas. Entonces, sí es importante consideren eso para que vayan puliendo sus áreas de oportunidad y vayan reforzando las áreas que son fortalezas, perdón, vayan reforzando las áreas que tienen como áreas fuertes, ¿verdad? Entonces, en esta parte vamos a iniciar con esta presentación. En el sentido común y el conocimiento científico. Muchos de nosotros tenemos esta frase de, es que sentido común. A veces, y hay otra frase que dice que el sentido común es el menos común de todos los sentidos, ¿no? Y esto debido a que en base al sentido común surge el conocimiento científico, o sea, del sentido común se deriva el conocimiento científico. ¿Qué quiere decir? El sentido común, lo que todos creemos, yo puedo decir, no, yo creo que la estatua de la libertad está hecha de no sé, almidón. Ese es un sentido común, o sea, va a llegar otra persona y me va a decir, ¿cómo crees que va a estar hecha de almidón si no pues, se podría sostener? Entonces va a llegar otra persona y va a decir, pues, pero no puede estar hecha de otro material porque a lo mejor con alguna inundación o demás se podría caer. Y entonces va a llegar alguien y va a decir, a ver, vamos a investigar de qué está hecha la estatua de la libertad. ¿Me explico? El sentido común es cuando nosotros tenemos una creencia, la arrojamos, pero en base a esas creencias alguien llega y dice, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a investigarlo, vamos a sustentarlo. No, es que yo digo que la Tierra es plana porque no podría ser redonda, porque entonces cada vez que hiciera una rotación, etc, etc, etc. Y luego llega otro y dice, no, es que es cuadrada, porque pues es que cómo va a ser cuadrada si no giraría. Entonces empezamos a tener este debate de nuestras ideas en sentido común. Obviamente estoy mostrando ejemplos porque pues no tendríamos ejemplos tan básicos, ¿verdad? Entonces, es nada más para mostrarles algunos ejemplos de lo que es el sentido común. El sentido común nos va a ayudar a que alguien llegue y diga, a ver, vamos a investigarlo. Entonces, por eso se le conoce como conocimiento científico. Y son dos partes fundamentales. El sentido común es algo ordinario, ¿sí? Es un conocimiento científico como tal que de alguna manera todavía no se comprueba.
Y es lo que ustedes normalmente colocan ahí en sus aportaciones. ¿Por qué sabes esta información? Bueno, pues por mi tío, por mi tía, tengo un amigo que es especialista en esto, he leído, ok. De esta manera, la ciencia, la filosofía y el pensamiento racional van a ir surgiendo. ¿Me ayudan con el micrófono, porfa? Sí, y a partir de las creencias vamos a ir cuestionando y vamos a ir preguntando, a ver, ¿es cierto? ¿Sí? Y vamos a criticar y vamos a hacer, no, es que no puede ser así, tiene que ser así. Entonces, esas opiniones hacen que de alguna manera haya una cuestión de interrogante, que se puede investigar o analizar el problema y que en realidad al final nos genere un conocimiento científico. Y esta es la curva, ¿sí?, que nos ofrecen los recursos de la semana, donde hay un sentido común, hay un conocimiento científico, vuelve a haber un sentido común, conocimiento científico, sentido común y así sucesivamente. Pero aquí nos va ayudando a lo que es la crítica racional, ¿sí? Es una crítica y cambia conocimiento científico. Tengo otra crítica y cambia conocimiento científico y así sucesivamente. Entonces, por eso la importancia del sentido común, que es a partir de lo más básico que surge el conocimiento científico. Tenemos lo que es la ciencia. La ciencia, ¿qué es la ciencia? Yo sé que ya lo habían visto en los otros recursos. La ciencia es un conjunto de conocimientos y tiene una estructura sistemática. Ahorita vamos a ver cuál es el proceso de la ciencia. ¿Qué es sistemática? Pues que lleva un orden, ¿sí? La idea de la ciencia y el investigar es tratar de buscar las causas de ciertos fenómenos, tratar de entender por qué sucede y de alguna manera, en base a un método científico, construir una hipótesis, experimentarla, llevarla a una investigación, tener resultados y decir si la hipótesis es válida o no, ¿sí? Lo que la ciencia busca en sí comprender es cómo y por qué suceden los fenómenos o los acontecimientos, cualquiera que estos sean, porque estamos hablando de ciencias, no estamos especificando qué tipos de ciencias. Sí, los conocimientos científicos en beneficio de la humanidad, ese es el propósito de la ciencia. Entonces, cuando hablan y dicen, es que esta no es una ciencia, habrá que investigar si cumple con estas características para entonces poderla llamar ciencia. A mí me pasa mucho, por ejemplo, con mi profesión, la psicología, ¿sí? Entonces, y pueden haber un sinfín de ejemplos. Aquí colocan algunos medicamentos, avances tecnológicos, construcciones seguras, medios de comunicación, ya ahorita, por ejemplo, se usa mucho el término salud emocional, salud mental, la neurología, todo lo que es la cuestión del cerebro y todas estas cuestiones, pues son importantes para investigar. Y aquí me brinqué bastante. Les puse el mismo mapita que viene en los recursos de semana pasada que habla sobre la división de las ciencias, que se clasifican en fácticas y formales. Las fácticas tienen un conocimiento empírico y formal y las formales conocimiento racional. Y aquí nos colocan unas, por ejemplo, lógica, estadísticas, matemáticas y otras que de alguna manera están basadas en hechos físico-naturales o acontecimientos sociales, ¿sí? Y aquí nos explica brevemente qué es una ciencia formal. Son aquellas cuyo objetivo de estudio no es el mundo ni la realidad físico-natural, sino los objetos puramente abstractos, como la lógica, la estadística, la matemática, ¿sí? Que de alguna manera ahora sí que es mucho más palpable, ¿no? Y las ciencias fácticas son aquellas ciencias cuyo objetivo de estudio son los fenómenos concretos, como las ciencias naturales o experimentales, las ciencias sociales, que son los fenómenos como los desastres naturales, las ciencias sociales como qué es la clase social, qué es un grupo social, etc, etc. Y estas son las características de la ciencia. La ciencia es sistemática, que quiere decir que se aplica bajo un orden. Punto. Así de simple y sencillo. Es sistemática porque tiene un orden.
Es metódica porque aplica el método científico. La misma palabra se lo dice, metódica, ¿sí? Aplica el método científico, ¿ok? Es objetiva, va a tratar de encontrar la verdad, no es como que, pues yo creo que la Tierra es redonda y como yo creo que es redonda, pues es redonda. No, es objetiva, dice, a lo mejor yo puedo creer esto, pero voy a revisarlo, voy a verificarlo, voy a ver si realmente lo que yo creo puede ser cierto o no y por qué, ¿sí? Es verificable porque los conocimientos que se generan en la ciencia son comprobables, se pueden medir, ¿sí? Y por último, es modificable. La ciencia en todo es definitivo ni totalmente exacto. No es, perdón. Las teorías pueden reconstruirse o pueden tomar otro camino de acuerdo a lo previamente estudiado. Entonces, es válido que pueda cambiar. Y para ello, pues, la ciencia tiene un lenguaje. Y nosotros tenemos una definición de lenguaje en cuanto al verbo como tal de comunicarnos, ¿no? Sin embargo, hay lenguajes especializados, hay lenguajes técnicos. ¿Qué quiere decir esto? Cada carrera, por ejemplo, si ustedes van a elegir la abogacía, si ustedes quieren ser abogados, pues el lenguaje es muy técnico. ¿Por qué? Porque habla mucho de leyes, habla mucho de formatos, habla mucho de, de normas, etc, etc. Cada ciencia, por ejemplo, si nos vamos a la ingeniería en minas, pues obviamente va a ser una ingeniería donde haya mucho lenguaje técnico. ¿En qué se refiere? Pues obviamente de instrumentos de medición, a lo mejor de cuestiones químicas, de las cuestiones rocosas, los estados naturales de la materia, etc, etc. Entonces, la ciencia tiene ciertas características. Entre ellas se caracteriza el lenguaje. La ciencia puede tener dos tipos de lenguaje. El lenguaje común, ¿sí? Que es el que utilizamos para comunicarnos en la vida cotidiana, ¿sí? Y que lo hacemos para comunicarnos con la familia, hacer un discurso, etc, etc. Que es a través ya sea de códigos, de signos, ¿sí? Cada ciencia tiene su lenguaje especializado, dependiendo del campo. Y no nada más para el diálogo, por ejemplo, si nos vamos tan lejos, la medicina, todas las terminaciones médicas que hay. ¿Me ayudan con su micrófono, por favor? Con el micrófono, por favor. Que quite bandera rosa y luego... El micrófono, por favor, quien haya recién ingresado. Gracias. Entonces, el lenguaje es especializado, es lo que nosotros conocemos como técnico, es exactamente lo mismo. Cada ciencia tiene su propio lenguaje. Luego tenemos lo que son las fuentes de consulta. Yo les había dicho la importancia de revisar una fuente de consulta y de alguna manera revisar si la información que estamos consultando es confiable o no y por qué. Esto debido a que hay muchas fuentes de consulta que no son confiables, por ejemplo, o que pueden llegar a ser confiables, pero no lo son tanto. Yo por eso siempre les sugiero que utilicen el Google Académico. Y ahorita si hay tiempo les voy a enseñar un truco. Ahí mismo el Google Académico les arroja la cita y la referencia. Entonces no tienen que batallar por eso. En realidad, según el formato APA, las referencias no nada más es la liga de acceso. Yo sé que nosotros estamos acostumbrados a colocar la liga de acceso del documento. Creemos que eso ya es una referencia. Una referencia es mucho más completa. Debe de llevar, no sé si revisaron su foro de novedades, ahí les coloqué las diferencias de una cita y una referencia y les coloqué una imagen. Debe llevar desde datos del autor, datos de la página y demás. Y eso, si queremos, podemos todavía agregarle la liga de acceso para hacerla mucho más completa. Entonces, sin embargo, la liga de acceso sola como tal no es una fuente de consulta. Entonces, hay que consultar información que sea confiable. ¿Cuáles son las características de la información confiable? Bueno, a simple vista, cuando abrimos un documento, tiene índice, tiene un autor, tiene número de páginas, obviamente tiene referencias y citas.
perdón, el contenido está estructurado. ¿Qué quiere decir? Hay una introducción, hay un desarrollo, hay una conclusión, cuenta con unas muestras o cuenta con gráficas, cuenta con un resumen o abstract, se le conoce, la editorial, año de edición, dónde se publicó, etc, etc. Son algunos de los datos que me hacen saber si una fuente de consulta es confiable o no. Entonces, ahorita les voy a enseñar un truquito. Luego tenemos lo que es la intención comunicativa. ¿Qué es la intención comunicativa? Ya lo habíamos revisado la semana anterior. La intención comunicativa, de alguna manera, es lo que se pretende dar a conocer, ¿sí? Según el tipo de texto que yo vaya a redactar, es la intención de la persona que lo va a dar o el hablante. Por ejemplo, un texto es descriptivo si informa sobre el estado de las cosas, mientras que un texto es expositivo si pretende explicar algo, ¿sí? Entonces, dependiendo del texto que yo vaya a relatar o vaya a leer o demás, va a ser la intención comunicativa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué intención tiene ese texto? Los textos descriptivos, obviamente, ¿qué intención tienen de escribir algo? ¿Sí? Por ejemplo, un fenómeno natural. Los textos informativos nos comunican, ¿sí? Un texto informativo podría ser también, por ejemplo, un periódico. Un texto expositivo tiene las características de tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Los textos instruccionales, ¿qué quiere decir? Traen una guía de pasos, cómo hacer algo, como un proceso como tal bien explícito. Los textos narrativos nos cuentan algo. Los textos narrativos pueden ser literarios, pueden ser cuentos, fábulas, poesías y demás. Y los textos, finalmente los textos argumentativos, que son aquellos que sustentan y fundamentan algo, emitiendo un juicio, ¿sí? Por eso es cuando se les dice, argumenten sus ideas, porque no solo se trata de decir, yo pienso que la violencia es penada. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué es penada? ¿Por qué piensas que la violencia debe o no debe ser penada? Etc, etc. Ustedes mismos háganse esas preguntas y va a ser mucho más fácil poder colocar información más completa. Y luego tenemos lo que es la intertextualidad e interdisciplinariedad. La semana pasada también lo revisamos. Por eso les digo, es a lo mejor de manera breve lo que es esta presentación, porque es un repaso del repaso, ¿sí? Se supone que ustedes ya revisaron sus recursos y ya saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? La intertextualidad se refiere a la relación que hay entre un texto y otro, ¿sí? Es una relación entre, por ejemplo, dos textos literarios. No necesariamente tienen que ser de la misma fase o de la misma clasificación o con las mismas características, sino que también puede propiciar entre otras dos obras distintas, de distintas disciplinas. Por eso se llama intertextualidad. Es decir, podemos analizar un mismo fenómeno desde diferentes ciencias o artes diferentes. Por ejemplo, un huracán puede analizarse desde la cuestión física, química, geográfica, incluso disciplinas artísticas también. Luego tenemos lo que es la interdisciplinariedad, ¿sí? Los fenómenos naturales y sociales son porciones de realidad complejas e interconectadas y cada disciplina los aborda con un enfoque muy particular. Sin embargo, para obtener una noción más amplia de dichos fenómenos es necesario analizarlos desde una perspectiva interdisciplinaria, es decir, con la cooperación de varias disciplinas, dos o más ciencias, de modo que se generen resultados integrales. ¿Qué quiere decir? Que podamos estudiar el fenómeno desde muchos puntos de vista. Las ciencias sociales. ¿Qué son las ciencias sociales? ¿Qué objetivo tienen las ciencias sociales? El objetivo de las ciencias sociales es que nos permiten saber sobre ciertas características o funcionamientos de la sociedad.
¿sí? La forma en que interactuamos, que nos comunicamos, cómo nos relacionamos y así poder hacer cambios a largo plazo de manera favorativa, obviamente, ¿sí? También se analizan las repercusiones que tienen todos los actos de los seres humanos y de la sociedad en sí en el ámbito tanto individual como colectivo. Y yo les puse 4 pasos, ¿sí? De los beneficios que es el que estudiemos las ciencias sociales. Y el primero es saber las características y funcionamiento de la sociedad. ¿Qué va a pasar si yo conozco la sociedad como tal? Puedo predecir ciertas cosas que puedan llegar a pasar y que puedan afectar al país. 2, la forma de interactuar y relacionarse de los seres humanos. ¿Cómo interactuamos? ¿Cómo convivimos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo nos comunicamos? Todo eso es un proceso, son procesos importantes de estudiar. Número 3, repercusión que tienen los actores de los seres humanos, los actos, perdón, de los seres humanos y la sociedad. ¿Cómo de manera positiva o negativa, que va de la mano del de abajo, dice tener elementos y herramientas para enfrentar, resolver, interpretar, proponer y fundamentar soluciones a problemas y eventualmente anticiparse a estos? ¿Cómo yo puedo predecir que va a pasar algo o puedo darle solución? Cómo yo como agente de cambio puedo hacer un cambio tanto de manera favorativa o como de manera negativa a mi sociedad. No nos vamos tan lejos, ahí tenemos al ejemplo de los mayas en el foro de debate, ¿sí? Ahí nos damos un ejemplo de cómo un individuo, bueno, como sociedad, afectó de tal manera al ecosistema o medio ambiente que propagó un problema realmente serio que afectó, es más, fue tan serio que afectó a miles de personas, incluso hubo miles de muertos por esa causa, ¿no? Entonces, ¿cómo es que todo esto nos afecta? Y eso es lo que estudian las ciencias sociales, para poder dar un enfoque, obviamente diferente y a futuro positivo para cualquier problema. Y entonces tenemos lo que es la reconstrucción y análisis de los hechos, y es el ejemplo que hablamos de los mayas, ¿sí? La historia es otra disciplina que de alguna manera hace que haya una mejor comprensión del presente. Si no tuviéramos el pasado y no lo hubiéramos analizado, el presente sería muy confuso. La historia como tal lo que trata es de tener un resultado útil, ya que permite que las personas tengan una participación de manera responsable en la sociedad. La historia es un proceso en el cual los acontecimientos guardan una explicación desde el pasado, que llegan al presente y se manifiestan en el futuro. Imagínense qué tan importante es estudiar la historia. Nos ayuda en el presente y todavía nos ayuda más en el futuro, ¿sí? Esto nos permite tener una mejor comprensión de lo que es el aquí y el ahora, ¿sí? Ahora sí, un hecho histórico siempre es referido obviamente al pasado, ¿sí? Por lo que es imposible ofrecer una descripción o interpretación muy completa o clara, porque realmente las personas que estaban ahí generalmente la mayor parte del tiempo ya no viven, lo que nos cuentan es diferente, ¿sí? A partir de los datos es factible interpretar esa historia o si es verídica o no. Sin embargo, tal interpretación debe estructurarse con un análisis objetivo y realista de los acontecimientos. ¿Qué quiere decir? Si alguien me platicó que por aquí pasó Pancho Villa, pues tiene que haber dejado a algo en el momento, alguien más lo tuvo que haber visto, a lo mejor puede que tengan una finca que era de él, etc., etc., ¿no? Entonces, eso tiene que ir de la mano junto con los hechos como tales. ¿Sí? Toda reconstrucción de un hecho histórico tiene que ser parcial, puede llegar a ser imperfecta, si no es que siempre es imperfecta, e inacabada. Esto con respecto obviamente a las circunstancias que causaron o determinaron la aparición del hecho histórico. Lo que se generan son visiones parciales de dichas circunstancias o de las características del contexto, perdón. Es lo que yo les decía. A lo mejor alguien habla de cómo sucedió la Revolución Mexicana y otro relato es similar, sin embargo, aunque no son iguales, encontraron varios objetos que hacen saber o hacen pensar que realmente ahí sucedió la Revolución Mexicana y son como pequeños lazos que ahora sí que se van uniendo poco a poco, ¿no? Y luego tenemos lo que es su proyecto integrador. Aquí es importante y me voy a tener un poco para que ustedes vean este slide.
Esto debido a que me voy a ir para acá para las instrucciones del proyecto integrador. Les voy a dejar de compartir un poco para que pueda yo poner aquí mi contraseña. Acuérdense que tengo poquito tiempo en esta aplicación para hacer la sesión. Entonces lo que hago es los últimos 10 minutos pues poder enfocarlos en lo que son la actividad integradora como tal. Okay, es importante sepan que el proyecto integrador pues lo que hace es tener un poquito de cada actividad que ustedes realizaron durante el módulo. Entonces, si se fijan aquí en lo que es si se fijan aquí en lo que en la diapositiva que yo les puse, el proyecto integrador, yo les puse un ejemplo de una respuesta relativamente buena. ¿A qué se refiere? Nos pregunta qué es la violencia para nosotros. Bueno, aquí esta personita dice, pues para mí hay varios tipos de violencia, desde la verbal, la física, la mental, y cualquiera de las tres afecta a gran nivel emocional y físicamente. Para mí la violencia en cualquiera de sus caracteres deberían de erradicarse totalmente. Eso es una respuesta buena. Sin embargo, aquí, por ejemplo, para mí, cuando hablamos y decimos yo pienso, el yo está de más, recuerden, porque si no sería un pleonasmo, una redundancia, ¿sí? Yo pienso o yo creo, el yo está de más porque estamos hablando en primera persona, con el creo, pienso, es necesario, es suficiente, perdón. Luego tenemos aquí, yo les puse un ejemplo de la tablita de lo que esto para mí es una tablita completa, ¿sí? Porque nos ponen aquí los dos textos y luego está, ¿cuál es la intención de los textos? Coloca la intencionalidad, ¿sí? Acuérdense que dependiendo del tipo de texto es la intencionalidad. Y luego aquí nos dice, ¿desde qué ciencia o disciplina se aborda el tema? Justifica tu respuesta. Aquí esta personita nos coloca la historia, ¿por qué? Las ciencias, ¿por qué? La sociología, ¿por qué? Aquí en este texto, aunque no hay una línea divisora, pues obviamente por los espacios se sobreentiende que aquí es la biología y aquí la sociología, y nos menciona por qué. Entonces nos dice, ¿desde qué ciencias o disciplinas? ¿Sí? Y dice, ¿qué características del conocimiento científico tiene el texto? Indica al menos una y justifica el por qué. Entonces aquí ya nos coloca lo que sí es el empírico y el formal y por qué. Entonces, básicamente, esa es una parte del proyecto integrador. Yo les voy a compartir el Word. Entonces aquí, si se fijan, ustedes acaban de hacer una actividad donde nos habla que es la globalización. Acuérdense que es el compartir a nivel mundial todo aquello que sea de cultura, que sea tecnología, economía, todo eso, ¿no? Entonces, hablábamos también de la multiculturalidad, la integración y la inclusión de diferentes culturas y la información en Internet. Entonces dice, investiga de qué manera los siguientes elementos han participado en el fomento, perdón, y el combate de la violencia después completa la siguiente tabla. La globalización, pues, ayudó a las personas. A veces colocan ese tipo de respuestas. Si se fijan, esa respuesta es muy general, muy vaga,
y tiene que ser mucho más específica y argumentada. Gracias a la globalización se pudieron erradicar un porcentaje de la violencia debido a que se realizaron organizaciones mundiales donde ayudan a evitar o erradicar este problema, etc, etc. Esa es una respuesta completa. Entonces, recuerden, por favor, de tratar de ser muy completos en cuanto a las ideas. ¿Por qué se fomentó? Pues porque también a lo mejor gracias a la globalización nuestros datos ya forman parte de una red completa donde todo el mundo puede tener acceso. No sé, se me ocurren muchas ideas, ¿verdad? Obviamente ustedes van a investigar sobre ello y van a colocarlas. Dice, elige una relación social y con base en tu elección menciona algún ejemplo donde se evidencie un fenómeno de violencia, ¿sí? Obviamente, hablando de relación social, pues ¿qué tipo de relaciones tenemos? Amistad, noviazgo, familia, etc, etc. Luego dice que respondamos a cuál es la intención comunicativa y la postura que identificas en cada uno de los dos textos. Justifica tu respuesta en cada uno. Aquí incluso podemos poner así, colocamos el texto y luego le ponemos 2 puntos y colocamos qué es la intención, cuál es su intención comunicativa y luego colocamos el otro, colocamos 2 puntos para así poder separarlos y saber de manera específica cada uno, porque a lo mejor no es la misma intención comunicativa, entonces sí es importante lo separemos. En este caso vamos a elegir a uno de los dos textos y vamos a hacer una reseña crítica. La misma palabra lo dice, reseña crítica sobre él. ¿Qué quiere decir? Vamos a buscar información adicional, la vamos a complementar y en base a eso vamos a colocar nuestra postura de nuestra postura de acuerdo a la lectura. Obviamente, ¿qué características tiene la reseña? Tiene que tener un inicio, un desarrollo, un desenlace, una conclusión, tiene que tener un juicio valorativo, tenemos que integrar nuestras ideas, en fin, una reseña, por eso le están colocando un cuadro, porque lo más probable es que se lleve a ocupar ese cuadro, sin olvidar colocar sus fuentes de consulta al final, ¿sí? A ver si alcanzo rápido, así, a hacerles el truquito que les mencionaba, para que no batallen con las fuentes de consulta. Aquí, por ejemplo, les comparto lo que es el Google, ¿verdad? Entonces le vamos a poner académico. El Google académico, ¿qué contiene? Pues obviamente solo artículos científicos que tienen una metodología y demás. Voy a elegir el primero o el segundo. Voy a investigar sobre los tipos de documentos, no sé, algo X, ¿no? Y aquí, por ejemplo, voy a elegir este informe, ya saqué mi información de aquí, le doy a estas dos comillas y aquí ya está mi cita completa o mi referencia. Ya nada más si quiero, una vez que la copio y le pego, aquí enseguida del punto le pongo disponible en 2 puntos y le pego la liga de acceso al documento para que esté completa. Y listo. ¿Sí? Esa es un truquito. ¿Por qué? Porque aquí van a encontrar información que sí es de calidad y que sí sí son fuentes de consulta confiables. Perdón, libros, documentos, no sé, van a encontrar una variedad de textos. Por ejemplo, esto ya trae tablas, trae el número de páginas, trae el autor, trae el título. Más acá vamos a ver obviamente las referencias. Si se fijan, trae notas al pie de página. Esto lo hace realmente un artículo confiable, ¿sí? Está dividido, está organizada la presentación, entonces definitivamente es un artículo confiable. Entonces, dicho esto, ya me quedan como 5 segundos para poder finalizar medio minuto para poder finalizar la sesión. Espero les haya servido. Cualquier duda o aclaración, ya saben que estoy ahí en la plataforma. No duden en hacérmelo saber, ¿sale?
Por mi parte es todo. Les deseo la mejor de las suertes, que les vaya muy bien en este último. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego. Gracias, Miss. Bye. Bye.